Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y estamos muy contentos de que estén escuchando este episodio número 50. Así es. Y el tema de hoy es asertividad. Vamos a estar hablando acerca de asertividad, Diana. ¿Por qué, Mike? ¿Por qué vamos a estar hablando de asertividad? Porque sí, Diana, porque... bueno, me callo. Estaba viendo y dije, a ver, ¿qué temas? No. Porque es una competencia de la inteligencia emocional, la asertividad, y porque es una habilidad que determina qué expresamos y cómo nos expresamos. Es una habilidad que nos ayuda a poner límites, es una habilidad que impacta en nuestras relaciones con los demás y en general influye en nuestro bienestar. Ok, me convenciste, hablemos de asertividad. ¿Te la vendí? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy, así es que, Diana, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa? Sí, y regresamos con asertividad. Diana, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Pongo en silencio mi teléfono Por para favor. que no pase lo de la otra vez. Gracias. Es más, lo voy a poner en modo de avión porque si no entra aquí la llamada y ahí está. Muy bien, Mike. Listo, pues bueno, ahora sí listos para comenzar el tema de hoy, que es asertividad, Diana. Muy bien, Mike. Pues la verdad es que yo quiero aprender de este tema. Ya me convenciste hace ratito de para qué vamos a hablar de asertividad. Pero cuéntame, ¿desde dónde viene este tema de asertividad? Bueno, por lo que tengo entendido, este es un tema o un término que en la década de los 40 fue acuñado, fue definido por Andrew Salter, o Solter, como se diga, y lo definió como un rasgo de la personalidad, ¿no? Como la asertividad es un rango de la personalidad y hay, por lo tanto, personas que pueden tenerlo, personas que pueden no tenerlo, o tenerlo desarrollado o no tenerlo desarrollado. Y después este tema ya fue evolucionando y es una habilidad que se puede desarrollar. O sea, no es un rasgo que esté fijo de acuerdo a nuestra personalidad y que así nacimos y ya, sino que es algo que se puede desarrollar. Y pues se define comúnmente como la expresión de los derechos y los sentimientos personales, por ejemplo, ¿no? La expresión, o sea, la asertividad tiene que ver con la expresión, con cómo expresamos y qué expresamos, como lo decían en la introducción, acerca de nuestros derechos, nuestros sentimientos, nuestras opiniones, ¿no? Pero entonces, Mike, por lo que dices, o sea, puede ser ambas cosas, puede ser un rasgo de la personalidad, o sea, que alguien nazca siendo más asertiva que otra, pero también es una habilidad que puedo desarrollar, es decir, si yo no soy tan asertivo, puedo desarrollar esta habilidad o gracias a mi educación o la que tengo en mi familia, puedo desarrollar este rasgo. Yo creo que es una combinación de factores que influyen en que seamos capaces de comunicar o de transmitir o expresar lo que queremos expresar. Uno de ellos es la educación, desde luego. Uh-huh. Ahora también, pues, cuando hablamos de las inteligencias múltiples, pues veíamos que hay diferentes habilidades que pueden tener las personas de manera natural y otras y que también de alguna forma se pueden desarrollar. O sea, okay, si yo no soy muy bueno para matemáticas, puedo aprender si me esfuerzo, si estudio, etcétera. Pero puede ser que nunca he tomado matemáticas y sin embargo se me facilita mucho aprenderlas, ¿no? Entonces, bueno, es porque algo traigo ya, tal vez nunca he estado en contacto. Los idiomas, por ejemplo, a mí no se me facilitan mucho al principio, la verdad es que me cuestan bastante trabajo y llega un momento en que ya despega, ya se me hace mucho más fácil. Entonces, eso es algo que no creo que de manera natural yo tenga muy desarrollado para aprender, ¿no? Pero con el esfuerzo suficiente se puede desarrollar. Entonces, la asertividad yo considero que entra en esta misma categoría. Yo puedo traerlo de manera natural, expresarme, ¿no? Decir lo que pienso, pero también puede ser que no tenga esa habilidad, pero la puedo desarrollar. Okay. Entonces, bueno, también lo podríamos definir o lo podríamos hablar de la asertividad como el expresar claramente y con respeto las ideas, las necesidades y los sentimientos. Y aquí ya empezamos a poner algunos adjetivos como el respeto, como claramente, ¿no? Claramente y respeto. Y ahorita vamos a ver por qué, vamos a ver cuáles son, qué es lo que hay detrás de la asertividad, ¿ok? Entonces, otra forma de decirlo es que si soy asertivo, entonces voy a decir lo que tenga que decir o lo que quiera decir,
pero también sin pasar por encima de los otros. ¿Okay? Porque muchas veces he escuchado que dices que yo soy muy honesta, yo digo las cosas sin filtro, ¿no? El decirlo sin filtro ya podemos incluso jactarnos con la bandera de la honestidad, pero eso no quiere decir que seamos asertivos, porque eso podría incluso llegar a lastimar a las otras personas, por más que nosotros digamos, yo fui honesto. Así es, pero no significa que sea asertivo, porque la honestidad es uno de sus componentes, pero no el único. Okay, no el único. Y aquí vamos a ver cómo asertividad y empatía son, vamos a decirlo, como las dos caras de la misma moneda. Entonces creo que ya se empiezan a juntar la parte de lo que es la honestidad, la empatía, el respeto, o sea, son varias características que definen a la asertividad. Claro, así es. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, hay una definición de Javiera de la Plaza, que ella tiene un libro que se llama La inteligencia asertiva, que dice que la asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, sentimientos y opiniones en el momento oportuno, de manera desenvuelta, sin experimentar nerviosismo y considerando los derechos de uno y de los demás. Entonces, esta es una definición más completa. Me gusta esta definición, por eso la escogí. Y por algunas cosas que menciona Javiera aquí. Una de ellas es sin experimentar nerviosismo. ¿Qué pasa cuando yo quiero decir algo, pero siento que, híjole, pero no, mejor no lo digo, o a lo mejor lo digo, pero no me siento bien diciéndolo, ¿no? Tal vez siento culpa por decirlo. Tal vez me da vergüenza decir lo que pienso. Tal vez me da vergüenza decir no o me da vergüenza decir sí. Okay. Entonces, hay muchas emociones que están algunas emociones que están relacionadas con la asertividad o con la falta de asertividad también. Okay. Entonces, no solo vamos a hablar de lo que es la asertividad, sino también de la falta de asertividad y qué pasa cuando no somos asertivos, qué hay detrás de eso y cómo podemos desarrollar la asertividad. O sea, todas esas emociones podrían jugarme chueco, podrían engañarme para no ser asertivo. Así es, ¿no? Para darle vueltas al asunto y no llegar al punto medular de lo que quiero decir. Así es, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa facilidad de expresar lo que siento, lo que quiero, porque no se me da, porque no estoy acostumbrado, porque no aprendí a comunicarme correctamente, hay cosas que yo puedo hacer si me hago consciente de lo que hay detrás de todo esto, de este nerviosismo, de esta culpa o de esta dificultad para decir las cosas o para decirlas con tacto, para decirlas sin pasar por encima de los demás. Entonces yo puedo hacer un diseño de mis conversaciones, de las conversaciones que necesitan ser asertivas, para irlo desarrollando. Pero después esto yo lo puedo integrar de manera natural a mi estilo de comunicación y ya sin la necesidad de estar diseñando todas mis conversaciones, sino en el momento en que surge algo, yo ser capaz de transmitirlo. Y ahorita vamos a hablar por qué, ¿ok? Entonces, quiero empezar con los elementos de la asertividad, algunos de los elementos de la asertividad, porque hay quienes ponen dos elementos. Por ejemplo, hay algunos autores que dicen que es la honestidad y la consideración y la ponen en una matriz. ¿Okay? Entonces, imagínate una matriz donde cruzan estos dos ejes, honestidad y consideración. Entonces, esto se divide en 4 cuadrantes y depende de si soy honesto y soy considerado, puedo o no ser asertivo. Entonces, la asertividad la colocan en el cuadrante en donde se cruza alta honestidad y alta consideración. ¿Okay? Y a cualquier, vamos a decir, nivel intermedio ahí, los otros 3 cuadrantes. Pero no quiero hablar de ese modelo. Quiero yo plantear otros elementos que forman parte de la asertividad para dar un panorama, una visión un poco más amplia de este tema, porque creo que es un poco más complejo, no necesariamente muy complejo, pero creo que hay elementos que si nosotros abordamos puede ser más claro entender cómo desarrollar la asertividad y cuándo sí y por qué sí somos asertivos o por qué no lo somos. ¿Okay? Entonces, bueno, el primero de ellos, sí, honestidad. Yo lo retomo aquí como un elemento, la honestidad. Pero aquí la honestidad no nada más es la honestidad de decirte lo que pienso y ser honesto contigo. También ser honesto conmigo. ¿Ok? Porque el primero que engañamos, pues suele ser a nosotros mismos. Entonces, si tú y yo tenemos una conversación en donde hay algo que yo te quiero decir o tú me planteas algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, si yo no soy honesto conmigo mismo, podría yo justificarme a mí mismo. ¿Por qué no te digo lo que pienso? Sí, como que no me gusta, pero podría decir, bueno, sí, pero es que ella debe tener razón. Bueno, sí, pero no, pero pues tampoco quiero tanto eso que digo que quiero, ¿no? Entonces, si yo no soy honesto conmigo mismo, no
va a ser difícil que yo sea honesto con cualquier otra persona. Con cualquier, exactamente. O sea, Entonces, incluso un ejemplo muy sencillo, que te invitan a algún lado y dices, sí voy. Y honestamente, para ti mismo, no quieres ir, es de, oh, no tengo ganas, ahorita no tengo dinero, la verdad preferiría quedarme en mi casa, pero me siento culpable de decirte que no quiero ir y por lo tanto te digo, bueno, sí voy. O te invento algún pretexto. No, es que se enfermó mi perrito y en vez de decir honestamente, prefiero descansar. Entonces ahí hay dos formas de verlo, porque si yo te pongo pretextos, no estoy siendo honesto contigo. Tal vez soy honesto conmigo porque digo, pues no, la verdad no quiero ir y entonces ahí estoy siendo honesto, pero no estoy siendo honesto contigo. Okay. Pero puedes decir, no, bueno, pero es que es mi amiga, no, sí quiero ir, sí me la paso bien siempre. Entonces, no, la verdad es que sí está padre y si le digo que sí es porque sí, en el fondo sí quiero. Cuando a lo mejor no quiero y lo que estoy haciendo es nada más justificarlo para no sentirme culpable o no lidiar con el hecho de no saberte decir que no. Okay. Entonces, bueno, honestidad primero, no sé si primero, o sea, no necesariamente tiene un orden, pero uno de los elementos. Para esto también es muy importante otro que tal vez va muy de la mano con la honestidad, o tal vez la honestidad es incluso una consecuencia de que es el autoconocimiento y la autoconciencia. Si yo no soy consciente, por ejemplo, de mis capacidades, ¿a qué sí le puedo decir que sí y a qué no? ¿Cuáles son mis limitaciones o mis capacidades? Por ejemplo, mis capacidades económicas, ¿no? Esa podría ser uno de esos. Para adquirir un compromiso, para, no sé, que me venden un seguro, y a lo mejor no lo quiero, pero no sé cómo decir que no. Y fíjate que utilizan mucho en ventas, algunos vendedores o muchos vendedores utilizan algunas técnicas que tienen que ver con aprovechar la falta de asertividad de las personas, ¿ok? No sé si te han hablado para ofrecerte tarjetas de crédito o seguros o cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, a mí me hablan todo el tiempo, ya hasta ahí, busqué una aplicación para que me alerte cuando es spam de este tipo, ¿no? De llamadas. Pero, ¿qué pasa? Que te dicen, señor, le ofrecemos una tarjeta de crédito con una tasa muy baja y no sé qué, y bla, bla, y te empiezan a tirar un chorro. Entonces no te dejan ni hablar, ¿ok? Y llega un momento en el que si no los interrumpiste o te dicen, ¿qué te parece? ¿Le parece, no sé, por ejemplo, que es una buena oportunidad? A lo mejor tú puedes decir, bueno, sí puede ser una buena oportunidad, no necesariamente para mí, ¿no? Sí. Pero entonces dice, bueno, entonces me puede dar sus datos. Y entonces te empiezan a preguntar como si hubieras dicho que sí, cuando no has dicho que sí. Y entonces lo que hacen algunas personas es, sí, y ahí van mis datos. ¿Por qué? Porque no pueden decir, les cuesta trabajo decir que no. De hecho, hay una charla de Laura Vicondoa con otra colega suya, que no recuerdo en este momento el nombre porque me acaba de venir, una charla TED que hicieron en la Ciudad de México hace algunos años, que dice, el no dignifica el sí. Y lo que Laura dice en esto es que es también una cuestión cultural de los mexicanos. Por ahí me parece, no sé, algo ella ha investigado, se ha documentado acerca de la incapacidad, sobre todo de los mexicanos, de decir no. Parece que tiene que ver con que no era una palabra o un concepto que estuviera que estuviera como tal identificado en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no sé si en el náhuatl, bueno, en las lenguas indígenas de antaño. Entonces, pues no desarrollamos mucho la capacidad de decir no como mexicanos, ¿no? Hay en otros países donde sí te dicen no sin problemas. Incluso como mexicanos no respetamos muchas veces el no de la otra persona. También, si te digo, Mike, vamos a tal lado y me dices no, ¿por qué? ¿Pero por qué no quieres? Exacto. Ándale, vamos. ¿Pero por qué no? A ver, dime bien por qué. O sea, en vez de respetar tu no, ok, no, y Mike tendrá sus razones de por cuál no quiere asistir. Está bien, respeto tu no y no hay problema. Sí, no, no, qué mala onda, no quiere ser, ¿no? O sea, como jugamos con esa emocionalidad, la culpa, y que tiene que ver con la manipulación, y eso tampoco es asertividad. Muy bien. ¿Okay? Entonces, bueno, regresando al ejemplo de los vendedores, luego dices, no me interesa, muchas gracias. A mí me han dicho, no le interesa, ¿cómo sabes si no le interesa si no lo he escuchado? ¿No? Entonces, bueno, ahí viene como un juego, porque entonces te están pidiendo que justifiques precisamente lo que tú decías, que justifiques tu no. Entonces tú podrías entrar en ese juego y decir, bueno, no, pero pues no lo he escuchado, pero y entrar en ese juego y entonces pum, regresas, ¿no? O decir, bueno, simplemente no me interesa y no tengo por qué justificar mis decisiones, ¿no? Exacto. Tú eres el que me llame a mí, no yo a ti, entonces pues no te debo ninguna explicación. Claro, tampoco es necesario entrar en esto, es como el juego, o sea, estoy hablando como el diálogo mental. Yo sí lo he hecho. Entonces,
Y también con respeto, Mike, porque finalmente las personas que te hablan para ofrecerte una tarjeta de crédito o cualquier cosa, pues es su trabajo. O sea, como seres humanos no tienes por qué ser grosero o ser déspota, pues es su trabajo y son seres humanos, entonces simplemente no, gracias y respetarnos mutuamente como seres humanos. Exacto, o sea, la forma de decir no no necesariamente es un no tajante o un no enojado o un no como protegiendo mi territorio. O sea, no es un no reactivo en ese sentido. O sea, es no, muchas gracias, no me interesa, como tú dices, con respeto, con amabilidad incluso. Y ya, ¿no? Muchas veces ahí termina. Ahora, hay personas que son insistentes y entonces empiezan a insistir más o subir de tono. Oiga, pero ¿cómo me dice que no? O sea, porque me ha pasado, que me lo han dicho. Entonces, no, que muchas sigue gracias. siendo su trabajo. Bueno, pero también depende, ¿no? Depende, o sea, yo puedo ir con un cliente y meterme a su oficina, bueno, no un cliente, un prospecto y meterme, oye, pues te quiero vender y como mi trabajo es venderte, pues voy y soy invasivo, o sea, es a lo que voy. Y hay personas que son invasivas. Entonces, pues aquí el hecho de no dejar, o sea, la asertividad tiene que ver con dos aspectos, no ser sumiso, pero tampoco ser agresivo. Y entonces, si una persona empieza a ser, por ejemplo, más agresiva, más insistente, más invasiva, entonces puede ser que se coloque en un nivel superior en donde yo necesite también subir como mi nivel de energía, mi nivel de respuesta, para dar una respuesta adecuada a su nivel de insistencia. Vamos a ponerle de otra forma, empezar a defenderme de su insistencia o de su, pues sí, de ese ser invasivo. ¿Okay? Ahora, lo estoy poniendo como a lo mejor con ejemplos muy, muy sutiles como lo de una llamada por teléfono, pero a veces no ocurre solo así. A veces ocurre, por ejemplo, clientes que demandan un servicio por el cual no están pagando, ¿no? Clientes que, o sea, velo, por ejemplo, no sé si has visto videos donde hay personas que empiezan a gritarle al personal para exigirle algo que tal vez está fuera de las manos de la persona que le está dando la atención o la respuesta, y entonces son groseros. Entonces, ¿qué debe hacer la persona que está del otro lado? Poner límites. O sea, aquí el punto central, o a lo que voy con todo esto, es poner límites. La asertividad también se trata de poner los límites cuando hay que ponerlos. Okay. Entonces, bueno, autoconocimiento y autoconciencia también. Si yo no sé lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, si yo no me conozco, también me va a costar más trabajo ser honesto conmigo mismo, por lo tanto, ser asertivo. Hay otra que es una de mis favoritas, que es el respeto. Para mí el respeto es una condición fundamental para la asertividad. Y como la honestidad es primero conmigo mismo y también con los demás, el respeto de igual manera debe ser hacia los demás, pero también hacia mí mismo. Respetar mis propios límites, respetar mis gustos, respetar mis necesidades, porque muchas veces los primeros que pasamos por encima de nuestras necesidades somos nosotros mismos. Uh-huh. ¿No? Entonces el respeto es fundamental para no ser sumiso, pero tampoco también para no ser invasivo con la persona, como la respuesta al que te está vendiendo la tarjeta de crédito. Te puedo responder con respeto. Oye, no me interesa, muchas gracias. Oiga, pero ¿por qué? Mira, me han hablado muchas veces, ¿no? Y ya tengo tarjetas de crédito, no quiero más, ¿no? Yeah. Simplemente, no quiero más. O sea, no quiero exceder mi capacidad de pago. Sencillo. ¿Ok? Entonces, bueno, es eso. Una muy, muy importante, el respeto. Hay otra que es la consideración, que tiene que ver con la forma y que puede estar muy relacionada con el respeto, porque si soy respetuoso, voy a ser también considerado, voy a cuidar la forma, pero no necesariamente. Oye, esto es como cuando dices, es que tengo que tratar a esa persona con pincitas. Por ejemplo, delicadamente. Sí, claro. Puede ser que la persona tiene necesidades diferentes. Puede ser que es una persona vulnerable, puede ser que es una persona que tal vez está bajo mucha presión y tal vez se quiere desquitar, pero no es porque sea personal, ¿no? Si nos tomamos las cosas personales y vemos que una persona se enoja y me lo tomo personal, entonces, bueno, puede ser que no logre una comunicación, pero si entiendo que no es personal, hay personas que son más difíciles de tratar. Como dices, hay que tratarlos con pincitas, pero eso no quiere decir que sea imposible tratar con personas. Uh-huh. A mí me ha tocado tratar con personas que muchos no quieren tratar con ellas, ¿no? Y sí, yo me he llegado a desesperar con personas, pero también he podido en muchas ocasiones entablar una conversación, ser asertivo, entender su punto de vista y lograr una buena comunicación. Entonces,
aquí tiene que ver, como decía, la forma. Muchas veces desdeñamos la forma porque decimos que lo importante es ser honesto y yo no te voy a andar, no sé, con rodeos y voy a ser directo y como dice, hasta nos jactamos de ese tipo de actitudes o ese tipo de formas. Sin embargo, la forma no es tan insignificante como muchas veces creemos, como solemos creer. La forma tal vez no sea tan importante como el fondo, pero sí es muy importante porque la forma es la que te puede abrir o cerrar las puertas. O puede abrir oídos o puede cerrar oídos. Uh-huh. Uh-huh. Un cliente hace ya varios años me decía, no es que me digas, no es que me digas perra, es la perra forma en que me lo dices, ¿no? Entonces decía, o sea, me puedes decir las cosas que quieras y te voy a escuchar y todo, pero pues dímelo bien, con respeto, con consideración. Y aquí yo puedo ser respetuoso. O sea, ¿cuál es la diferencia entre respeto y consideración? Yo puedo ser respetuoso contigo, puedes ser respetuoso en general. Pero las necesidades que tú tienes no van a ser siempre las necesidades que tiene otra persona. Entonces yo puedo ser muy respetuoso, pero a ti te debo hablar diferente a como le debo hablar a la otra persona. Es adecuarte a la Adecuarme, persona con la exacto. que vas a hablar. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué tiene que ver con la consideración? Que estoy considerando las necesidades de la otra persona. Okay. ¿Okay? Tal vez lo podríamos decir, ¿es otra forma de respeto? Sí, tal vez sí. Aquí lo estamos separando. Entonces, ¿por qué la consideración? Para abrir las puertas, para abrir los oídos, para facilitar la escucha en el otro. ¿Okay? También está la claridad sobre lo que se quiere expresar. O sea, ser claro es necesario y es importante. No darle vueltas, como decimos. No darle vueltas pero además de eso, ser considerado, ser respetuoso, ser honesto y todo esto. Entonces, ser muy claro, no ser ambiguo con lo que quiero. Tener claridad en lo que yo quiero expresar, en lo que necesito. Tener claridad en mis límites y para eso, precisamente, el autoconocimiento, la autoconciencia son importantes. Es muy importante esta claridad. La ambigüedad, pues, no nos permite la asertividad. ¿Okay? Y eso ya también lo veíamos en el episodio de comunicación no violenta de la parte de las peticiones, ¿no? Justamente de ser claro con lo que pedimos, porque si nosotros no sabemos qué queremos, pues tampoco lo podemos pedir a los demás. Así es, el episodio 25, comunicación no violenta. Correcto. Muy bien, estrellita. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Apertura para escuchar. La apertura para escuchar es importante, sobre todo para no caer en la agresividad. ¿Okay? Vamos a poner, si fuera, imaginemos una línea horizontal en donde en un extremo está la sumisión, en el otro extremo está la agresividad y el justo medio es la asertividad. ¿Okay? Entonces, la escucha, la consideración nos permiten que no nos vayamos hacia el lado oscuro de la comunicación, ¿no? O sea, hacia la agresividad. Apertura para escuchar las necesidades, para poder ser considerado. Y la adaptabilidad también, adaptarme a la persona con la que estoy hablando, adaptarme a las circunstancias, porque si yo me quedo rígido en un punto y en mis necesidades, entonces voy a caer en la agresividad. ¿Ok? Entonces, recapitulando, honestidad, autoconocimiento y autoconciencia, respeto, consideración, claridad sobre lo que se quiere expresar, apertura a escuchar y adaptabilidad. Uh-huh. Ahora, hablábamos de si esto es algo que traen las personas o lo desarrollan. Bueno, las personas con una mayor autoestima tienden a desarrollar la asertividad de una mejor manera. Entonces, trabajando en mi autoestima y con mayor inteligencia emocional. Así es, ¿no? que van muy de la mano. Y la asertividad, como decía, es el justo medio entre la sumisión, que es descuidar los límites propios, y la agresividad, que es descuidar los límites ajenos. Entonces, bueno, Diana, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos en un momento para continuar hablando del tema del día de hoy? Sí, por supuesto, vámonos. Ahorita que estabas comentando, Mike, todo lo de asertividad y sobre todo específicamente cuando hablabas de la parte de diseñar conversaciones, se me vino a la mente un ejemplo de cuando yo he diseñado estas conversaciones y era cuando o quería hablar con mi hija de algún tema importante o cuando quiero o quería hablar con mi pareja de igual de algún tema
pues que podría generar ciertas emociones de malestar, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era en una libreta o en unos post-its, justamente ir anotando los temas a tratar como minuta de Claro. junta de oficina, ir anotando en un post-it o en una hojita los temas que quería tratar por orden de prioridades y las peticiones que quería hacer o cómo me sentía. Entonces, así sabía que cuando estuviera frente a la otra persona platicando, no se me iba a ir ningún tema importante, iba a decir lo que quería decir e iba a solicitar las peticiones que quería y así iba así como marcando así de check. Listo, punto número 1, punto número 2, justamente diseñando esta conversación para hacer lo más asertiva posible y que la emocionalidad no me ganara en el momento, sino trata de ser como decías, clara, concisa, pero dando a entenderme y pues logrando esta parte de la asertividad. Esa era mi forma de planear, de diseñar mis conversaciones, con mis notas a un lado. Oye, ¿y no sostenías discusiones imaginarias, así mientras estabas bañando o algo así, de que peleabas con la persona y le decías, pero no te hacía caso? No, antes de pelearme, por eso diseñaba mis conversaciones. Por eso, te peleas en la mente y ya te preparas para... Y luego resulta que en la realidad la otra persona no se acata al guión. No, exacto, no seguí el guión, ¿no? Me debiste contestar esto, ya no sé qué hacer. Claro, ok, muy buen ejemplo. Diana, ¿tienes algún ejemplo de cuando no has sido, por ejemplo, asertiva? Pues, porque me queda claro que ese es uno cuando has sido asertiva, ¿no? O sea, te preparas, diseñas y entonces pues te permite lograr la asertividad, ¿no? Pero cuando tú has dicho algo de una manera no asertiva. Sí, bueno, es que es un ejemplo muy sencillo. ¿Uno? Solamente tengo uno. Ya te podría dar ahí muchos, pero bueno. No, pero, por ejemplo, luego me sucede mucho que por las prisas quiero contestar algo rápido. O la verdad es que a veces me ha pasado que a veces se me van las bromas de la mano, ¿no? Empiezo a hacer algunos comentarios y como veo que las personas se están riendo, empiezo a subirle de tono y termino haciendo comentarios que en vez de ser pues atinados, ya resultan ofensivos para la otra persona. Entonces sí he tenido varios pues descontentos, molestias de personas hacia mí ahora sí que por pasarme, por no ser asertiva. Por pasada de lanza. Por pasada de lanza, como se dice aquí en México. Y sí, por esta falta de asertividad y por, pues, no tener como respeto hacia otra persona. También incluso a veces hacia otras creencias. A veces me he puesto, como te digo, que he querido contestar como rápido o sin pensar mi respuesta rápidamente. Y sí, una vez ya que leo, sobre todo en algún mensaje escrito, que leo lo que yo contesté, por supuesto que se puede llegar a malinterpretar por no tener como, justo como decías, como la forma, el cuidado con las palabras que utilizo. Y después el tener que explicarme de lo que quise decir y cómo lo interpreté, pues obviamente tengo que tardar más tiempo en corregir lo que en un inicio lo dije, digamos, muy rápidamente y sin pensar. Claro, entonces aquí vemos elementos que tal vez no estuvieron presentes o no lo suficientemente presentes, como el respeto o la consideración hacia la otra persona, ¿no? A veces tal vez no es que quiera ser irrespetuoso, pero no doy ese paso extra para ver cuáles son las necesidades de esta persona o los límites que debo tener con esta persona. ¿O te ha pasado, Mike? Por ejemplo, bueno, es que a mí antes me pasaba cuando estaba en la oficina, cuando trabajaba en el aspecto corporativo, que estaba muy enojada y quería contestar un correo electrónico. Y entonces ahí contestaba el correo electrónico y mejor le preguntaba a alguien más, oye, ¿puedes leer por favor este correo electrónico para ver si lo que estoy diciendo no suena muy agresivo? O sea, para tratar de ser como lo más clara, pero respetuosa y justamente ser asertiva. Y entonces ya la otra persona leía mi correo electrónico y decía, mejor vuelve a escribir. A ver, yo le quitaría esta grosería que le pusiste aquí, Ana, ¿no es cierto? Yo quitaría esto y le pondría un por favor o en mi opinión. Entonces me cambiaba todo justamente porque al estar la emocionalidad presente, a lo mejor del enojo, de la frustración, pues el texto que yo redactaba no tenía
todos estos factores que comentaste, como la consideración, la forma, el respeto. Entonces, prefería que otra persona leyera mi correo, mi contestación, que fuera como más objetiva y que mi contestación fuera lo más asertiva posible. Oye, y le decías, ¿cómo podría mejorar mi mensaje? Y te decían, siendo una persona diferente y escribiendo un mensaje diferente. Sí, así de borrando todo lo que escribiste. Siendo alguien más. Muy bien. Claro, sí, me ha pasado que he querido, pero algo que yo hago mucho en este ejemplo de los correos electrónicos es empiezo a redactar y leo muchas veces y luego edito, entonces cambio, por ejemplo, no, este párrafo va abajo, aquí le cambio el tono, aquí no, ni siquiera saludé, voy a saludar, me ha pasado. Pero un hábito que yo tengo es revisar mucho lo que escribo. Entonces, y hay una frase que yo no sé si es de Ernest Hemingway o de quién, creo que sí era de él, que decía, escribe ebrio, pero edita sobrio, ¿no? Entonces, bueno, o sea, cuando escribimos algo así es porque estamos enojados. Claro. Ahora, recordemos que el enojo no es malo y tampoco es inútil. O sea, sirve para algo. Pero, claro. Entonces, el hecho de escribir así ebrio, entre comillas, que en este caso es a lo mejor más bien envuelto en la emoción. Exacto, ¿sí? Dejas fluir las emociones. Exacto. ¿Para qué puede ayudarte esto? Primero, puede ser terapéutico porque ya te desahogas. Ahora, en segundo lugar, te ayuda a poner las inquietudes que tienes. ¿Ok? Ahora, eso puede ser una bomba. Entonces necesitas editarlo sobrio, editarlo ya más calmado. Cuando se te pase la borrachera. Cuando se te pasa. Entonces, ¿por qué? Porque ya ves, bueno, sí, ok, estoy diciendo lo que quiero decir, pero entonces el fondo puede venir de la emoción, del enojo. Pero la forma va a venir de la tranquilidad, de la sobriedad. Entonces es como terminamos de darle este sentido. Ahora, no quiere decir que nos necesitemos enojar siempre o estar enojados. Siempre. Sí, bueno, era una metáfora. Yo no hablaba de realmente. No quiere decir que debemos estar enojados así para podernos comunicar. O sea, no, pero hay veces que la emoción está presente y no la vamos a negar, no la vamos a minimizar y a lo mejor tenemos que dar una respuesta relativamente rápida. Entonces hay que aprovechar ese recurso, que es la emoción del enojo en este ejemplo, para empezar a plasmar lo que tengo que plasmar y luego ya recortarle todas las esquinas puntiagudas para que no sea algo que construya y no que destruya, porque recordemos, el enojo, episodio número 7, el enojo, ¿no? Entonces, el enojo puede crearme problemas. O sea, el enojo es para resolver algo, pero puede crearme problemas que no tenía originalmente si no lo sé modular, si no lo sé administrar, gestionar. Entonces, oye, Mike, y en esta parte decías de falta de asertividad. Ahora, bueno, ya vimos todo lo de ser asertivo, pero pues supongo que cuando justamente hace falta esta asertividad, pues podemos incluso meternos en problemas que por no cuidar esta asertividad nos podemos ver envueltos en otro tipo de conflictos, ¿no? Por algo muy sencillo, claro, como cuidar la forma, como ahorita lo veíamos en el correo, capaz y que por no cuidar mi forma me corren solamente por no tener ese tacto, ¿no? Como decimos, ese tacto para expresar lo que quiero transmitir. Así es. Y claro, hay un libro que se llama Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. Uno de los 4 acuerdos es no te tomes nada personal. Y creo que aquí entra, nuevamente retomando eso de no tomarse las cosas personal, no sabemos por lo que está pasando a la otra persona. Entonces puede ser una bomba de tiempo y cuando me dice algo y yo me enojo, entonces yo le regreso. Si las conversaciones son a nivel de juicios, se van más hacia las emociones, detonan más emociones. Entonces, si tú me dices un juicio, me detona una emoción como el enojo, pero si yo no me controlo, no me modulo, no aplico mi inteligencia emocional, ¿qué voy a hacer? Te voy a contestar así con más juicios. Entonces, a ti a lo mejor te hiere mi juicio y me contestas con un juicio más grande y entonces vamos escalando en nuestras conversaciones en términos de juicios, en vez de hacerlo en términos de afirmaciones, de hechos concretos observables, ¿sí? Observación objetiva. Entonces, eso es lo que pasa cuando no tenemos asertividad, que podemos caer en ese juego en donde detonemos. Somos bombas que vamos a decir que detonan en cadena, ¿no? Reacción en cadena. Pero si una de las dos personas es asertiva, no le va a seguir el juego a la otra persona, no le va a dar material para a la otra persona para escalar en esta, vamos a decir, en estas emociones, ¿no?
sino que incluso hasta le puede facilitar el que la persona se calme. O sea, que haya una persona asertiva y una persona reactiva, vamos a decirlo así, puede ayudar a que se balancee y a que la otra persona pueda influir. O sea, depende también de lo que haga la otra persona, pero puede influir en que sea más, se tranquilice, por ejemplo. Oye, y luego también sucede, por ejemplo, que las dos personas sean como muy agresivas, ¿no? De, yo no me voy a dejar, tú me dices, yo también te contesto. Un juego de poder. Un juego de poder. Pero también después es que yo le contesté en esta parte, o sea, yo me pongo como víctima, es que yo le contesté porque él me dijo. Y entonces, imagínate, él me ofendió de tal manera, me pongo en esta parte de víctima, de sumisión, entonces también soy agresivo y yo también le digo, ¿por qué? Porque me lastimó y Para entonces estoy como víctima y como agresor y estoy jugando de los dos bandos, como víctima porque me ofendiste con lo que, me sentí ofendida porque tú no me ofendes, yo me siento ofendida. Y sí, pero la víctima no lo reconoce. La víctima no lo reconoce, exactamente, entonces me ofendiste, y por eso te contesto y por eso soy agresiva, así de, pues no me voy a dejar y tú también, y etcétera, ¿no? Juego a este juego de la sumisión y la agresividad. Claro, y que de hecho el ser agresivo es también muchas veces estar en el papel de víctima, o sea, es un mecanismo para yo víctima me defiendo a través de mi agresividad, pero porque estoy en el papel de víctima. Y precisamente esto, o sea, esa que se llama la conducta péndulo, al menos así lo menciona Javiera de la Plaza en su libro, la inteligencia asertiva, que estamos pasando de la sumisión a la agresividad, por ejemplo, cuando algo me detona y soy agresivo, pero luego me arrepiento y entonces ya para la próxima digo, creo que sí me pasé, entonces te hablo suavecito y soy sumiso y cedo, pero entonces eso acumula cierta tensión, cierta presión y después estallo y entonces vuelvo a ser agresivo y así. Hay relaciones, yo he visto e incluso estuve en alguna relación de pareja en donde esta dinámica estaba presente. Sumisión y agresividad de parte de los dos. Sí. Ya hasta que ya salí de eso. Digo, relación tóxica. Relación tóxica. Entonces, claro, no fue una relación así horrible ni nada. Eran momentos, eran episodios. A ver, tenía muchas cosas buenas también, ¿no? Digo, porque por si me escucha, para que no piense que le estoy tirando. Pero también es dependiendo, ¿no? O sea, creo que también depende justo de la circunstancia. Claro. De a lo mejor tu jefe o mi jefa, yo tenía una jefa que era bien agresiva, Mike, pero bien agresiva. Y creo que, no sé si alguna vez lo he platicado, tenemos unos como files, unos folders, pero con muchas hojas, eran muy gruesos, le llamábamos legajos. Y los teníamos que corregir, nos corregían, tenían que quedar perfectos porque estos se presentaban ante Hacienda y ante las autoridades, y esta jefa me los aventaba, o sea, en serio me los aventaba al escritorio y me decía, aquí están tus porquerías, y sí, lo veía el libro y estaba todo tachado en rojo de las cosas que tenía que corregir, pero era realmente muy agresiva. Yo no sé, pero digo, podría ser que a lo mejor esta misma persona que era agresiva en un lugar, o los chicos a lo mejor que bulean en la escuela, que molestan a otros de sus alumnos, a otros de sus compañeros y les roban el lunch o les pegan, a lo mejor en su casa, claro, sufren otra situación donde ellos son los que son acosados, donde ellos son sumisos, y esto hace que, bueno, en algún lado tengan que ir a sacar o expresar estas emociones y esta frustración y entonces juegan un papel dependiendo de la circunstancia. En algún lado a lo mejor son molestados y en otro lado se desquitan y tienen que molestar para ellos mismos encontrar esta válvula de escape o este equilibrio. Exacto, un balance, un equilibrio en su vida, ¿no? Sí, este es un punto muy importante el que mencionas, porque la asertividad no es absoluta, sino es, vamos a decirlo así, circunstancial, depende del contexto. Hay contextos en los que podemos ser asertivos o en los que lo somos, y contextos en los que no lo somos. Algunos más, algunos menos, pero sí, desde luego, puede ser que esa misma persona que es agresiva y sumisa, agresiva en el trabajo y sumisa a lo mejor en su casa, puede ser asertiva en algún aspecto de su vida, a lo mejor o con alguna persona, a lo mejor con su jefe o con alguna figura de autoridad que tal vez, no sé, o algún amigo, alguna persona de confianza, tal vez podría ser una persona asertiva, ¿no? No necesariamente, no siempre, pero sí, la asertividad no es absoluta, depende de las circunstancias, depende del contexto, y lo ideal es que logremos aplicarla pues en los diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, Diana, ¿cómo se manifiesta la falta de asertividad? No expresar lo que se piensa o lo que se siente, ¿no? Aceptar lo que no se desea. Esto es un poquito como recapitulando lo que ya me estaba hablando. La incapacidad de decir no, ¿sí? Que me dé pena o me dé miedo decir no. El justificar las decisiones o las respuestas. Decir no porque esto, o sea, si siento que necesito justificar porque te estoy diciendo que no, no estoy siendo asertivo.
o hablar con indirectas o no ser directo al expresar. O sea, no decirte claramente lo que quiero. Recordemos que hablábamos de que la claridad es algo importante. Entonces, decirte indirectas es una señal de falta de asertividad. Como se lo dije a fulanito para que lo entienda la otra persona, ¿no? Pero te lo escucho, Juan, para que... No, te lo digo, Juan, para que escuche Pedro. Exacto, ¿no? Algo así va. Entonces, pues no, eso es falta de asertividad. Díselo a Pedro. Si quieres que Pedro se entere, díselo a Pedro, ¿no? Otra forma en cómo se manifiesta es el chantaje emocional, ¿no? Cuando por medio de las emociones se pretende hacer una manipulación para que hagan lo que quieres que hagas, por no ser capaz de decir y de expresar las necesidades o los deseos, ¿no? Entonces, pues sí, manipular básicamente a los demás para hacer lo que se desea. Reacciones exageradas o reacciones violentas, exigencias o imposiciones también. O otra es la rigidez también para adaptarse a las situaciones de los demás y querer que es, no, solo mis necesidades. Y entonces es no un ganar-ganar, sino es gano yo aunque tú pierdas. Entonces, todos estos son formas en cómo se puede manifestar o cómo se manifiesta la falta de asertividad. Y Diana, ¿te parece si nos vamos a un corte para no extendernos más en este bloque y regresamos para hablar un poquito acerca del origen y además, sobre todo, cómo lidiar con esto? Cuando nos detectamos que nos está haciendo falta asertividad, ¿qué podemos hacer al respecto? Muy bien, vámonos. Así es que vamos a un corte y regresamos. Mike, ahora sí, platícanos, ¿cuál es su origen? El origen, ok, muy bien. ¿Por qué no somos asertivos, Diana? No somos asertivos principalmente, bueno, una de las razones, el miedo. O sea, simplemente el miedo. Episodio 5, escuchen el miedo. Nos da miedo decir que sí, nos da miedo decir que no, nos da miedo proyectar una imagen diferente a la que queremos, ¿no? La imagen, cómo nos vamos a ver, qué van a pensar de nosotros. Y esto se relaciona mucho también con otra de las emociones de las que ya hemos hablado en el episodio 13, que es la vergüenza, el querer cumplir expectativas. Pero recordemos que no es que sea malo cumplir expectativas, pero no todas las expectativas las debemos cumplir, ¿no? O a lo mejor hay un momento en trascender eso y cumplir, pero expectativas diferentes. Entonces, el hecho de que me dé vergüenza decir que sí o de que me dé vergüenza decir que no, pues es muy relacionado, ¿no? Entonces, miedo y vergüenza están muy relacionadas con esta falta de asertividad. Otra es la culpa, que me siento culpable si digo que sí, siento culpable si digo que no, siento culpable si expreso mis emociones y la otra persona cómo se va a sentir. Episodio 11, culpa. Entonces, son estas modelos mentales y estas creencias que tenemos acerca de lo que debemos hacer, de lo que debemos ser, ¿no? De cómo nos debemos comportar, del código de valores que tenemos, que tal vez ya es obsoleto. Traemos un código de valores que nos está pesando, a lo mejor no todo el código, pero algunas reglas ya no nos sirven para progresar en la vida, pero las seguimos acatando. Y entonces eso nos limita, se convierte en un factor limitante y nos sentimos culpables de expresarnos como somos, ¿no? Expresarnos respetuosamente. O sea, tenemos esa incapacidad. Esto, como le decía, creencias limitantes. O sea, creer que yo no merezco, creer que esto no es para mí, creer que no me lo he ganado, ¿sí? Creer que debo cuidar al otro más allá de lo razonable. Uh-huh. Entonces, bueno, muchas o yo diría, tal vez todo esto tiene que ver con esas creencias. Sí, o poner, ¿no?, a otro por encima de mí, ¿no? Sí, exacto. Las necesidades de otro por encima de las mías. Porque que viene con lo de la baja autoestima. Exactamente. O sea, finalmente esto es baja autoestima, ¿no? Si tenemos baja autoestima no vamos a ser asertivos. Entonces, esto es alguno, no quiero meter mucho en esto, pero podríamos mencionarlo como las causas de por qué no somos asertivos. Entonces habríamos hay que cuestionarnos, porque entonces si yo me doy cuenta que no estoy siendo asertivo, ¿qué puedo hacer para cambiar esa situación y convertirme en una persona asertiva, ¿no? Entonces hay algo en lo que a mí me gusta reflexionar de manera, vamos a decir, constante, es cuando le decimos que sí a algo, le estamos diciendo que no a alguna otra cosa y viceversa, ¿okay? Entonces, si yo quiero dar una respuesta y digo, ¿cuál es mi respuesta en automático cuando tú me pides algo y yo te voy a decir, pues a lo mejor no quiero, pero te voy a decir que sí? Entonces, a ver, si yo digo que sí, ¿a qué le estoy diciendo que no? ¿Okay? Y eso lo podemos también ver en el episodio 29 de Emociones y Tomar Decisiones. Exactamente.
Ujú. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque trae consecuencias, o sea, el decir que sí cuando quiero decir que no, o el decir que no, cuando quiero decir que sí, trae consecuencias como la frustración, hablamos de ella en el episodio 19, el enojo, episodio 7, distanciamiento en las relaciones, falta de comunicación, pérdida de libertad, en fin, o sea, tiene consecuencias que nos pesan, no es poca cosa, no es cualquier cosa el no ser asertivo. O sea, la verdad es que la falta de asertividad tiene un costo alto, ¿no? Costo como, por ejemplo, contestar el teléfono fuera de las horas, ¿no? Teléfono del trabajo, por ejemplo. Si o sea, cuando no lo quieres contestar y lo tienes que contestar, porque incluso hasta te dieron un teléfono de la oficina para que estés disponible todo el tiempo. ¿Y qué pasa con ese tema del teléfono? O sea, ahí está tu teléfono. En muchas ocasiones es una forma de decir, con esto estoy ampliando los límites. Ajá, y estoy diciendo que me puedo brincar esos límites. Debes de contestármelo. Es como tu grillete, nuevo grillete de la esclavitud. Exacto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que no puedo, o estoy en una reunión, o estoy descansando, lo que sea, y tengo que volver a prestar atención a cuestiones del trabajo porque no sé poner límites, ¿no? Entonces, eso es pérdida de libertad. Decirle, por ejemplo, que sí al jefe solo porque es el jefe, ¿no? Pues pérdida de libertad, pérdida de criterio. Entonces, debemos poder decir sí o no sin sentirnos culpables, Diana. Pero para esto primero debe haber un cambio de actitud, una actitud de protagonista. ¿Okay? Ya hemos hablado, ¿no? En muchos episodios, o sea, es como víctima protagonista, lo hemos hablado en muchos episodios. No hay un episodio así en concreto que sea el tema, pero lo mencionamos comúnmente, esta distinción de actitudes ante la vida, ¿no? Protagonista-víctima, de Fred Kaufman. Entonces, primero dejar de culpar a los demás, ¿ok? O sea, dejar de culpar a los demás y darme cuenta que es mi responsabilidad comunicarme y expresar. Como lo que te decía hace ratito, que no es que tú me ofendes, es que yo me siento ofendido. Uh-huh. La responsabilidad es mía, yo soy el protagonista, yo decido sentirme ofendido. Así es. Y porque cedemos el control, ¿no? O sea, cuando no somos protagonistas, si tú me dices... si tú me pides algo y yo me siento culpable y si te digo que no, entonces podría echarte la culpa y decir, no, pues es que si me lo pide, que no me lo pida porque pues me hace sentir culpable y pues entonces le tengo que decir. O si tú eres una persona que manipula y yo caigo en ese juego, te puedo echar la culpa. Pero aquí es mi responsabilidad. Yo decido sentirme culpable. O sea, yo tengo más poder del que creo hasta este momento haber tenido. Entonces, sin ese cambio de mentalidad, no se va a poder dar la asertividad, ¿ok? Entonces, primero debo reconocer que es mi responsabilidad comunicarme y expresarme y que además tengo la capacidad de hacerlo. Identificar cuál es la expectativa. Por ejemplo, en el caso de la sumisión, ¿cuál es la expectativa que quiero cumplir? ¿Ok? Identificar qué es lo que quiero expresar realmente. ¿Por qué es importante expresarlo? ¿Para qué necesito expresarlo? ¿Qué cambiaría si no lo expreso? ¿O qué mantendría si no lo expreso? Pero también qué cambiaría si sí lo expreso, qué mantendría si lo expreso, ¿sí? O sea, reflexionar sobre lo que quiero expresar, lo que necesito expresar, su importancia, identificar las emociones presentes, que hemos hablado también ya de identificar emociones, de etiquetarlas. ¿Cómo me hace sentir el no expresarlo? ¿Cómo me haría sentir el expresarlo? ¿Qué intento evitar al no expresarlo? ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo, no? El miedo a expresar lo que quiero decir, por ejemplo, en el caso de la sumisión, ¿cuál es la verdadera amenaza? ¿No? Recordemos que el miedo es una amenaza y juzgo que no tengo recursos para enfrentarla y surge el miedo. Entonces, ¿cuál es la verdadera amenaza? ¿Y cuáles son mis recursos para enfrentar esa amenaza? Tal vez la amenaza no es real, es imaginaria. Entonces, reflexionar sobre mi miedo o reflexionar sobre mi enojo en el caso de la agresividad. ¿Por qué me estoy enojando? Y le quiero contestar, le quiero decir todas estas cosas. ¿Qué intento resolver? ¿Y qué recursos tengo para ello? ¿Qué debo cuidar? Y aquí es donde el ejemplo que decíamos hace rato de escribe ebrio pero edita sobrio, ¿no? Porque para ser asertivo. Para ser asertivo. ¿No? Ahora también identificar el precio y la recompensa. ¿Cuál es el precio que pago si no lo expreso? O si lo expreso de una manera agresiva, ¿ok? ¿Y cuál es la recompensa? Porque siempre hay una recompensa. Uh-huh. O sea, si soy sumiso, obtengo alguna recompensa por otro lado. Tal vez no es una recompensa justa o una recompensa adecuada, pero obtengo una recompensa, por eso lo hago. Y si esa recompensa lo vale, o sea, realmente lo vale, si no lo expreso o si lo expreso agresivo, ¿eso que voy a obtener a cambio está valiendo actuar de esa forma? ¿Cuál es el precio que pago si sí lo expreso y cuál es esa recompensa? O sea, es analizar pros y contras de la situación, ¿ok?
Y no irme en automático y creer que voy a perder si lo expreso y entonces termino siendo sumiso. O creer que voy a perder si no soy agresivo y entonces me voy a ir en Que muchas automático. veces por eso se da la agresividad, por la lucha de poderes, por el Claro. ego, el porque yo no quiero perder, ¿no? Así es. Ujú. Luego, y también determinar la forma de expresarlo y la necesidad de los otros. O sea, preguntarme, a ver, ¿en qué zapatos está parado el otro y desde dónde está? ¿Por qué podría ver la situación como la ve? ¿Cuál podrían ser sus necesidades? Ahora, no solo asumir, sino también preguntar, oye, a ver, ¿por qué para ti es importante esto? ¿No? O sea, averiguar, indagar, Que conversar. también eso viene en los 4 acuerdos. Así es. El no suponer. No suponer, exactamente. ¿Cuál es la necesidad del otro? ¿Qué está en mis manos hacer por el otro sin echarme encima cargas que no me corresponden? Entonces es hacer como esto, un diálogo con nosotros mismos para reflexionar. O sea, esto no es más que preguntas para reflexionar sobre esa situación. Y hay un modelo que yo les recomiendo mucho que lean, que investiguen sobre este. Es el modelo de Schulz von Thun, que es un modelo de comunicación en donde él tiene 4 aspectos alrededor de lo que se quiere comunicar. O sea, dice, hay 4 aspectos alrededor de una noticia que se quiere comunicar. El primero es el contenido objetivo o sobre lo que informo, que es eso que quiero decir contiene una información objetiva, o sea, quitando la parte subjetiva, y hemos hablado un poco de esto en comunicación no violenta, ¿no? Entonces, un aspecto es el contenido objetivo, lo que quiero decir sobre lo que estoy o quiero informar. La autoexposición es el segundo aspecto, que es lo que doy a conocer de mí mismo, ¿sí? Cuando yo digo algo, expreso algo, estoy dando a conocer, estoy revelando información de mí mismo. Uh-huh. Entonces, no solo informas sobre el contenido, eso que quiero decir, sino sobre la persona que lo está diciendo. Entonces, Por eso es que luego dicen que al emitir juicios se habla más de la persona que está emitiendo el juicio que de la otra persona claro, de la que ¿no? se está hablando. Lo que dice ¿no? Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan. Así es, ¿no? Entonces, bueno, hay otro aspecto que es la relación, lo que pienso sobre ti y de cómo me sitúo o cómo estoy parado con respecto a ti. Cuando comunico algo, también revelo sobre o expongo sobre la relación, sobre cómo me siento con la relación. Esto es implícito. Este es un tema más amplio que ahorita solo lo estamos mencionando. Tal vez valdría la pena profundizar en algún episodio sobre este modelo que es muy interesante. Pero aquí lo doy simplemente como una referencia, ¿no? Porque aquí, en esta parte de las relaciones donde la persona revela cómo se siente tratado o cómo se siente maltratado por una persona o por otra. Y por último, el aspecto de la influencia. ¿Hacia dónde te quiero llevar al decirte esto? ¿Sí? Entonces, la influencia es qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero que hagas. ¿Sí? Entonces, es el contenido objetivo, la autoexposición o lo que doy a conocer de mí mismo, la relación o lo que pienso sobre nosotros, cómo estoy parado con relación a ti, y la influencia, que es hacia dónde te quiero llevar. Entonces, cuando se dominan estos 4 aspectos de la comunicación, estos 4 aspectos según el modelo de Schulz von Thun, efectivamente, es cuando los dominamos, entonces podemos tener una comunicación asertiva. El dominio de solo uno de estos aspectos, o 2 o 3, pero no todos, crea distorsiones como la manipulación. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que valdría la pena profundizar en este modelo en episodios, porque no nos da tiempo ahorita, quería ampliarlo un poquito más, pero ya nos hemos llevado un poco de tiempo, así es que prometo que en un episodio futuro vamos a profundizar sobre este modelo que es muy interesante y vamos a poner ejemplos para que sea comprensible este modelo. Entonces, Bien, bueno, Mike. Diana, pues ya hablamos, o sea, de asertividad podemos hablar también mucho tiempo, pero pues como siempre llegamos al límite aquí de lo admisible para no hacer esto demasiado pesado. Pues con todo esto que hemos platicado, Mike, y ya yéndonos un poquito a las conclusiones, se me vino a la mente desde hace rato una frase que yo pues he leído constantemente y que totalmente se me hace empata con este tema de la asertividad y dice, antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir, 1, es verdad, 2, si no daña a nadie, 3, si es útil y 4, si vale la pena perturbar el silencio con lo que quieres decir. Esta parte entonces de la asertividad justamente, y creo que estos 4 puntos son la clave para detenernos antes de decir algo, para en vez de que nos gane la emocionalidad y expresar y ser agresivos y decir las formas o las cosas que queremos expresar, como decimos, honestamente pero sin filtro.
creo que primero, y antes de juzgar también esto de, a ver, lo que voy a decir es verdad, o sea, me consta, yo lo vi, yo lo escuché, fui testigo, o simplemente es algo que alguien más me dijo que a lo mejor, y entonces puede ser que sea algún chisme. Lo diste por hecho. Y que lo di por hecho. Entonces, primero, ¿es verdad? ¿Realmente me consta a mí que eso sucedió? Número 2, que no daña a nadie. O sea, si estoy haciendo algo por un bienestar o por un malestar, entonces, si no daña a nadie, bueno, claro que suma y entonces lo puedo decir. Si es útil, si va a funcionar para algo o si simplemente es, como decía, pues, y puro chisme nada más para el morbo o para generar una noticia todavía más amarillista o más alarmante. Entonces pregúntate, ¿es útil realmente? Y 2, si vale la pena, y 4, si vale la pena perturbar el silencio. O sea, realmente ser, como decían los 4 acuerdos, también ser impecables con nuestras palabras, ser asertivos también con nuestras palabras y con la información que vamos a expresar una vez que decidamos ya comunicar nuestro mensaje. Con esto yo me voy. Muy bien, muy, muy interesante tus reflexiones, Diana. Me gusta tus reflexiones. Yo lo que puedo, con mis conclusiones o mis reflexiones sobre esto que hemos hablado, es que creo que la asertividad es algo que debemos cultivar porque es la falta de asertividad es la causa de muchos problemas o muchos malos entendidos que tenemos con la gente. Yo he tenido malos entendidos con amigos por falta de asertividad. Sé que tú lo has tenido también, y entonces son problemas, situaciones que se pueden evitar si somos asertivos. Y la asertividad, que otra cosa que me gusta es, pues nos da libertad también. O sea, nos permite ejercer nuestra libertad cuando nos comunicamos, no sentir que somos presos de lo que otra persona quiere o dice o pide, y que tenemos que ceder porque sí. Entonces nos da esa libertad, pero también nos da la libertad de cultivar relaciones sanas y no ser agresivos, porque creo que me tengo que estar defendiendo de ti, entonces por eso soy agresivo, reactivo, y entonces te digo las cosas de una forma que te lastimo o de una forma que te lastiman a ti por cómo te las digo, pero que yo estoy contribuyendo a eso, ¿no? Entonces, el estar en ese justo medio nos permite ser, vamos a decir, expresar una comunicación con libertad. Nos permite, ¿no?, expresar nuestras emociones. Expresar nuestras emociones, así es. Y hay una frase que yo le escuché a Fernando Sainsford hace ya algunos años que me gustó mucho y me parece maravillosa como para cerrar así este tema. Y la frase es: cuando hablo desde el respeto, no necesito disculparme por mostrarme como soy. ¡Aplausos! Me gusta la Muy frase, bien. Mike. Pues, ¿qué te parece si ya que con esta frase hermosa terminamos nuestro episodio del día de hoy de asertividad y les dejamos, como siempre, nuestros correos electrónicos? El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También se pueden contactar con nosotros por medio de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones, nuestro Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. ¿Por dónde más, Mike? Nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en iTunes, los podcasts de iTunes, nos pueden escuchar en el podcast de Spotify, por Spotify estamos también. Y también en la página en de la página internet. www.expresaremociones.com. Así es que les agradecemos nuevamente habernos acompañado. Les pedimos que nos compartan, esto con las personas pues cercanas a ustedes, y nos escuchamos en un próximo episodio. Y yo tengo un comercial antes de irnos, Mike. Si alguien de los que nos escuchan quiere hablar de un tema en específico, quiere estar con nosotros como invitado para tratar un tema en específico, contáctenos y agendamos un siguiente tema de podcast para grabar en conjunto. Participemos todos en este objetivo de compartir y de desarrollar la inteligencia emocional de todos nosotros. Excelente, eso es muy bueno. Nos gustaría mucho que participen con nosotros, así es que les dejamos abierta esa invitación. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima.